Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta sesión del 7 de octubre. Vamos a continuar con el tema de derivada y el día de hoy pues vamos a explorar algunas otras funciones y propiedades de esta función que definimos la clase pasada a través de un límite. Vamos a comenzar con una de las derivadas de una función que es x a la n. La clase pasada trabajamos sobre x y x cuadrada. Y pues hoy vamos a explorar cómo es esta derivada para un número n. En principio vamos a platicar sobre el primer caso cuando n es un número natural. Y para ello vamos, bueno, por ahí les pedí que investigaran un poco sobre esta derivada. Si alguien lo hizo, pues adelante nos puede compartir cuál fue su investigación y qué fue lo que concluyó. Mientras voy a escribir una de las propiedades que vamos a usar. Primero vamos a recordar cómo es que se calcula la derivada. Tenemos básicamente dos definiciones que son por supuesto equivalentes, en donde podemos obtener el límite cuando x tiende a o cuando h tiende a 0. Esta vez lo voy a hacer con el límite cuando h tiende a 0. Entonces este será el límite cuando h tiende a 0. Recordemos que el numerador de este cociente se forma por f de x más h menos f de x sobre h. Y el límite se calcula cuando h tiende a 0. Entonces, si nosotros usamos sustituimos x más h para la función x a la n, lo que tendremos que hacer, pues, será sustituir x más h aquí en todo el x, y nos va a quedar x más h elevado a la n, menos f de x, que es simplemente x a la n, dividido entre h. Entonces este es un límite de la forma 0 sobre 0. Si ustedes sustituyen 0, obtienen 0 en el numerador y 0 en el denominador. Algo podemos hacerle a la función para quitar esa indeterminación y poder evaluar al límite. Lo que vamos a hacer es el desarrollo de ese binomio elevado a la n, y lo vamos a hacer a continuación. Nosotros sabemos cómo elevar un binomio al cuadrado, al cubo, a la cuarta, usando por ejemplo el triángulo de Pascal. Bueno, si nosotros elevamos a la n este binomio, vamos a obtener algo de la siguiente forma: x a la n más n, x a la n menos 1, y aquí ya aparece h. Entonces ahora x va a ir disminuyendo en el exponente y h va a comenzar a aumentar hasta llegar a h a la n. Después sigue n por n menos 1 sobre 2 por x a la n menos 2 por h a la 2. Entonces h va a comenzar a aumentar de exponente. Bueno, y así hasta llegar justamente a n x. Aquí ya no me cupo, déjenme quitar esto, porque si no, no va a quedar muy claro. Perdón, voy a recorrerlo un poquito. Entonces lo que estamos haciendo es el desarrollo de ese binomio al cuadrado. Tenemos muy claro cómo es que se desarrolla ese binomio cuando n vale 2 o n vale 3. Cuando n vale 4, pues ahí nos apoyamos en el triángulo de Pascal para los coeficientes, y sabemos que el exponente para la primera variable, por ejemplo para x, va disminuyendo. Primero comienza en la potencia más alta, que es n, y va a llegar hasta 0, que es cuando ya no aparece. Y h, que es la segunda, va a comenzar
a aumentar hasta llegar a h a la n. Entonces voy a seguir escribiendo el desarrollo, pero vamos a escribir un poquito más compacto para que quede ahí completo. Pues vean cómo x va a disminuir en su exponente. Aquí tendríamos h a la 0, pero pues h a la 0 es 1, después h a la 1, seguiría h a la 2, y ahora x va a comenzar a disminuir en una unidad cada vez en su exponente. Entonces aquí inicialmente es n, después tendríamos n menos 1, luego n menos 2 y así sucesivamente. Entonces esto es n menos 2, h a la 2, etc. Y así hasta llegar al último término de este desarrollo, que es n. Bueno, no, este es el penúltimo, nx h a la n menos 1 más h a la n. Este es el último. Entonces todo esto es el desarrollo de x más h a la n, pero además está restando x a la n. Y esto está dividido entre h. Ahora, observen que aquí siempre, bueno, se van a simplificar algunas expresiones. X a la n y menos x a la n se va a simplificar. Y observen que lo que resta, en cada término siempre hay h. Entonces nos vamos a apoyar justamente de esa forma que ahora tiene el numerador para factorizar h. Vamos a factorizar h en el numerador. Entonces si factorizamos h, ¿qué es lo que va a resultar? Aquí quedaría n x a la n menos 1, h ya lo factoricé, más n por n menos 1 sobre 2, x a la n menos 2. Como ya factorizamos h, entonces aquí solamente tendríamos una h, ya no tendríamos h cuadrada. Más, vamos a factorizar el penúltimo, quedaría más n x h a la n menos 2, para que al multiplicarlo con h, que tiene exponente 1, se suman los exponentes y nos da n menos 1. Más, y ahora vamos a factorizar el último, que es h a la n menos 1. Ahí está. Entonces ya está factorizado h. Y como está factorizado h, podemos simplificar h y h, de tal modo que únicamente queda lo que se encuentra en los corchetes como f' de x. Sí. Adelante. ¿Cómo? A ver, adelante, no los escucho. Que de repente se traba mucho. Podría ser el internet. Fíjense, ahorita no me está marcando error de conexión. Pero bueno, si en algún momento quieren que me detenga en algún paso, pues lo repetimos. Ajá. Es extraño, no me marca ningún error de conexión. A veces cuando está muy lento. Sí, se traba mucho su voz, maestra. Yo supongo que debe ser la conexión del día de hoy. Porque generalmente está bien, pero bueno. A ver, ¿hay algún paso que quieren que repita?
¿Hay algún paso que quieren que repita? Es que Ah, me traba. A ver, adelante, ¿quién iba a hablar por ahí? es que no entendí por qué hizo todo. eh, bueno, ¿por qué desarrolló así X más H a la N? Es una, digamos, es una fórmula, que seguramente está dentro de la investigación que algunos habrán realizado, que les pedí. Esta es una fórmula que nos permite desarrollar un binomio a cualquier exponente. Esta n podría ser 2, 3, 4, no sé. Ajá. Pero esta es la forma general de desarrollarlo. ¿Por qué necesito desarrollarlo? Porque igual que cuando calculamos límites que quedan de la forma 0 sobre 0, algo debemos de hacerle a la función. A veces se factoriza, a veces se desarrolla para simplificar. Esta expresión x más h a la n, todo esto que está aquí, es una fórmula, digamos que no depende ahorita de la derivada, es simplemente una expresión para el desarrollo de un binomio a la enésima potencia. Ajá. Por ejemplo, cuando n vale 2, ustedes saben que esto surge con tres términos, que es x cuadrada más 2xh más h cuadrada. Si es 3, surgen 1, 2, bueno, surgen más términos. Y si son más, ¿se acuerdan del triángulo de Pascal? Si son más, por ejemplo, aquí el triángulo de Pascal lo formamos sumando los coeficientes. Ajá. 3 más 1, 4. 3 y 3, 6. 3 y 1, 4 y 1. Entonces, si desarrollamos, por ejemplo, a la cuarta potencia, podemos apoyarnos del triángulo de Pascal, que es x cuarta más 4x cúbica, o sea, el primero va subiendo, perdón, va aumentando. ¿Conocen el triángulo de Pascal? Sí, Ok, entonces el triángulo de Pascal nos va a dar los coeficientes cuando hacemos un desarrollo de un binomio a la enésima potencia. 3 y 1 son 4, 6, 3 y 1 son 4 y 1, ¿no? Los costados siempre van a ir a la 1. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen, vamos a suponer, x más h a la cuarta potencia, pueden usar el triángulo de Pascal para escribir los coeficientes. Entonces, el primero sería 1 por x a la cuarta más, después seguiría 4x, pero ahora x empieza a disminuir, en el exponente quedaría 3 y h empieza a aumentar. Aquí es h a la 0, que es 1, h a la 1, luego el coeficiente es 6, x a qué exponente quedaría aquí. al cuadrado. Al cuadrado, muy bien. Y h, También, ¿no? también, ¿verdad? Porque aquí es a la 0, a la 1, a la 2. Ajá. Después el coeficiente me lo da el triángulo de Pascal, sigue el 4. X, ¿a qué exponente quedaría? A la 1. A la 1, ¿verdad? Aquí Porque... se queda, ¿no? ¿Mandé? Ajá, exactamente así se queda. Aquí es 4, 3, 2, 1. Y h, ahora, Al cubo. al cubo. Ajá. Bueno, el que sigue, ahora ya sería 1, ya no lo escribo. X a la 0, pues ya no aparece porque también es un 1. Y h es elevado a la cuarta. Este sería en el caso de que el exponente n fuese 4. Bueno, cuando es 5, pues hacemos algo parecido. Aquí podemos seguir usando los coeficientes del triángulo de Pascal. 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Entonces van a surgir 2, 4, 6 términos cuando el desarrollo del binomio es a la quinta.
lo que esta expresión nos da es ya el desarrollo general de cuando es la enésima potencia. Por supuesto que pues debemos de escribir puntos suspensivos porque es una expresión no bien definida, ¿no? O sea, n puede ser cualquier número natural y ese binomio pues nos da como el desarrollo general. Entonces vean cómo es este desarrollo. Este binomio x más h a la n viene aquí hasta acá. Ajá. Todo este binomio está aquí. Entonces vean la estructura, es lo mismo que hicimos. X a la n, aquí está x a la n, más, ahora el siguiente coeficiente está dado por n. Bueno, este n menos 1 sobre 2, todos van a estar, digamos, dados por el triángulo de Pascal, nada más que este es como el desarrollo general. Vean que la fórmula se cumple. Por ejemplo, si n vale 4, aquí tendríamos 4x al cubo h, que fue el 4 que obtuvimos aquí, ¿no? El 4 que teníamos aquí. El siguiente es 6, vamos a ver si la fórmula se cumple. Si n vale 4, aquí sería 4 por 4 menos 1, son 3, entre 2. 4 por 3 son 12, entre 2 son 6. Es ese 6 que nos da el triángulo de Pascal para n igual a 4. Entonces, lo que ocurre con esta expresión es que ya es general. Y nos puede ir y nos va dando los coeficientes ahí del triángulo de Pascal hasta llegar al último término, que sería h a la n, donde ya el coeficiente de h es 1, que siempre los coeficientes de los costados en el desarrollo siempre serán 1. Y el último pues viene de la propia definición de derivada, ese está aquí. ¿Vale? Bueno, gracias. Este desarrollo lo vamos a hacer una sola vez porque justamente a lo que queremos llegar es a una forma, como una forma general de calcular la derivada de este tipo de funciones de x a la n. Este desarrollo solamente lo vamos a verificar una vez. ¿Vale? Ahí ya no se está trabando tanto el internet, nada más si me pueden decir. Va un poco Sí, mejor. creo que ya no Ya tanto. no tanto. Bueno, si en algún momento se vuelve a trabar, porque yo no lo noto y ahorita como no me ha salido el mensaje de que está lenta la conexión, no lo había notado. Pero si en algún momento se requiere que repita algo, por favor me avisan para que pueda detenerme a volverlo a explicar, ¿vale? Entonces vamos a continuar con f' de x, que recordemos es x a la n. Como ya simplificamos esta h, ahora lo único que nos queda por hacer es calcular el límite con lo que resultó ya de esa simplificación, que es nx a la n menos 1 después quedó n por n menos 1 sobre 2 por x a la n menos 2 por h y así hasta llegar a h a la n menos 1. Okay, voy a omitir ya este término. Aquí lo importante es pues que después del primer término, o sea, excepto el primer término, todos los demás tienen al factor h con cierto exponente. Aquí h va aumentando hasta llegar a la exponente n-1. Entonces, cuando se sustituya h igual a 0 en todos estos términos,
esos términos se van a cancelar, se van a volver a cero. Se van a volver cero. Ajá. Este no, este es el único que va a quedar sin h, y por lo tanto cuando evalúe el límite ya no le afecta en nada. Entonces todos los demás se van a convertir en cero. ¿Por qué? Pues porque tienen una h multiplicando. Todos los que siguen a partir del segundo hasta el último, todos tienen una h. Entonces todos estos se van a convertir en cero, y lo único que nos va a quedar es n x a la n-1, que es el único que no tiene h. Por lo tanto, su valor seguirá siendo el mismo, porque pues el límite hacia h no le afecta. Bueno, con esto que hemos concluido, que la derivada de la función, ¿se acuerdan cuál fue nuestra función que estuvimos trabajando? X a la n, esa fue la derivada. La derivada de la función x a la n es igual a n por x a la n-1. Ajá. Esta va a ser también parte ahí de las expresiones que van a ser muy importantes para nuestra sesión, bueno, para esta en particular, pero pues es el punto de partida para otras derivadas. Y por ahora solamente se ha verificado para el caso de cuando n es un número natural. El desarrollo que se hizo únicamente es válido para ese caso. Sin embargo, se puede verificar que esta expresión se sigue cumpliendo aun cuando n es un número negativo, fraccionario o incluso un número irracional. Entonces, por ahora la verificación la vamos a hacer únicamente para los números naturales, pero su uso se amplía para otros exponentes. Y bueno, vamos a dar algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, la derivada de la función x cúbica, ¿cuánto valdría si usamos esa regla? Recordemos, es n, donde n viene del exponente, y x queda con el exponente reducido en una unidad. Entonces, eso significa que esto es 3, y el exponente de x ahora se reduce en una unidad, de tal modo que su exponente es 2. Por ejemplo, la derivada de x a la 9, ¿cómo quedaría? Como 9x a la 8. 9x a la 8, correcto. Muy bien. 9x a la 8. Muy bien, ¿cuál sería la derivada de x a la 20? Adelante. 20x Ajá, muy bien. ¿Qué más? a la 19. A la 19, correcto, muy bien. Ajá, a la 19. Me lo voy a poner una nota aquí para que aclaremos. Entonces se puede demostrar que la expresión obtenida en la página anterior se aplica de igual forma cuando el exponente es un número
entero, o sea, estos valores, por ejemplo, como 3, 4, 20, pero además los negativos y el 0, es un número entero, racional o incluso irracional. ¿Ah? ¿Okay? Entonces, ahorita no nos vamos a detener a la verificación, pero esta expresión la vamos a usar para cualquier otro número real. Ajá. Entonces, vamos a aclarar aquí que la derivada de x a la n es igual a n x a la n menos 1, donde n es cualquier número real. Ajá. Si bien lo verificamos únicamente para uno de los casos, que es cuando n es un número natural, vamos a usar la regla para cualquier otro número real, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a usar esta regla para derivar ahora cuando x tiene un exponente fraccionario, por ejemplo. ¿Ah? Ya aplicando esta misma regla. Entonces vamos a suponer ahora que queremos derivar a la raíz cuadrada de x a la raíz cuadrada de x. Lo primero que vamos a hacer es escribir a x con un exponente que es el equivalente a la raíz cuadrada. ¿Cuál es el exponente equivalente a la raíz cuadrada, muchachos? El 2. Ok, tiene que ver con el 2. Ajá. La potencia, Pero bueno, no es potencia. ¿Cuál es la...? no es A ver, por ahí. el cuadrado. Tiene que ver con el 2. Ajá. Nada más que no es cuadrado ni potencia, es fracción, es un medio. Ujú. Entonces, el exponente que equivale a la raíz cuadrada es un medio. Entonces, todas las raíces, por ejemplo, si es una raíz cúbica, corresponde a un exponente fraccionario que es un tercio. Si es una raíz cuarta, corresponde al exponente un cuarto, y así sucesivamente. Ahora vamos a aplicar esta expresión de la derivada n por x a la n menos 1. Entonces, n para este caso es un medio, y ahora x quedará con un exponente reducido en una unidad. Un medio menos 1 es menos un medio. Esta es la derivada, y en el último paso lo único que haré será reescribir esta expresión con exponente positivo. Entonces esto quedará como 1 sobre 2 x a la 1 medio, pero x a la 1 medio es raíz cuadrada de x. Y ese es su equivalente. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con el segundo ejercicio. Vamos a calcular la derivada de la raíz cuadrada de x cúbica. Ahora, ¿cuál es el exponente que corresponde a esta raíz cuadrada de x cúbica? ¿Cuál creen que sea? 3 medios. 3 medios. Sergio? Ajá, 3 medios. ¿De dónde viene el 3? Pues de la misma potencia que tiene aquí x, y los medios vienen de la raíz cuadrada. Entonces ahí se combinan multiplicándose los dos exponentes. Pues 3 y después a la 1 medio se multiplican 3 por 1 medio, 3 medios. ¿No? Muy bien. Vamos a usar la misma expresión. Es 1 medio, perdón, 3 medios, se queda como factor.
y x se eleva a un exponente que es el que antes tenía, pero reducido en una unidad, que equivale a ¿cuánto? 3 medios menos 1, nos queda 1 medio, y ese 1 medio pues lo vamos a reescribir simplemente en fracción, perdón, en raíz, esa fracción la vamos a escribir en raíz, entonces nos queda raíz cuadrada de x. Ahí está. Vamos con otro ejemplo. Vamos a calcular ahora la derivada de la función 1 sobre x cuadrada. Ajá, esa es la función que vamos a derivar, 1 sobre x cuadrada. Muy bien, pues antes de comenzar a derivar, primero necesitamos tener el exponente ya en el numerador, y para esto lo que haré será invertir esta expresión que está en el numerador, x cuadrada, la voy a colocar en el, perdón, está en el denominador, la voy a colocar en el numerador. ¿Cuál será el exponente que tendrá x en el numerador? El 2, ¿no? Ajá, solo que con una ligera modificación. Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Cambia de signo cuando lo invertimos hacia el numerador. Entonces, esto será menos 2. Siguiendo la regla es el mismo n, que es menos 2. Y x queda con el exponente reducido en una unidad. ¿Cuál será su exponente, por lo tanto? Menos 2 menos 1. Menos 3. Menos 3, correcto. Menos 3. Ajá. Bueno, ya que tenemos ese resultado, ahora simplemente vamos a reescribir para dejar exponente positivo de x. Entonces esto queda menos 2 sobre x elevado al cubo. Ahí está. Ujú. ¿Alguna pregunta de estos ejercicios? ¿No? Ok, ¿qué les parece si ahora ustedes intentan los siguientes 3? Es 1 sobre x sexta la primera función. La segunda función uno sobre raíz cuadrada de x. Y la tercera raíz cúbica de x cuadrada. Bueno, aquí tenemos la solución de su compañero Jonathan y vamos con la primera derivada. Primero Jonathan dejó el exponente de 1 sobre x a la sexta en el numerador y escribió x a la menos 6. Después, usando la regla de la derivada x a la n,
el factor menos 6 ahora es el factor de la función que resulta y x se convierte, bueno, x cambia al exponente menos 6 menos 1, que es menos 7, y finalmente deja el resultado en exponente positivo dividiendo en x a la séptima. Muy bien. Después 1 sobre raíz cuadrada de x lo escribe en el numerador, considerando que la raíz cuadrada es el exponente 1/2 y además que estando en el denominador lo debe de colocar en la parte superior cambiando de signo al exponente. Muy bien. Después usa la regla de la derivada donde el exponente menos 1/2 se convierte en factor y el exponente de x se resta en una unidad dando x a la menos 3/2. Muy bien. El siguiente paso consiste, ya derivó, solamente arregla la expresión para que el resultado tenga exponente positivo, de hecho lo deja en el denominador y además convierte esa raíz cuadrada, bueno, esa fracción 1/2 del exponente en la raíz cuadrada. ¿Correcto? Sí, el resultado es correcto. Y finalmente la número 3, primero reescribe el exponente de x, que es 2/3. El 2 viene de la potencia y el 3, el 1/3 viene de la raíz. Usa la regla de la derivada de estos 2/3 x y resta una unidad a 2/3 y eso le da menos 1/3, ¿correcto? Finalmente reescribe el resultado en exponente positivo, x a la 1/3 pero en el denominador, y eso es la raíz cúbica de x. Correcto, muy bien. No sé si tengan alguna pregunta en estos ejercicios. Aquí les dejo también mi solución, que coincide con la de su compañero. ¿Alguna pregunta en estos ejercicios? ¿Algún resultado al que no hayan llegado y quieran que verifiquemos? No. Bueno, vamos a continuar entonces con una regla que es también fundamental para la derivada y que tiene que ver justamente cuando se multiplica una función por una constante. Esta es una de las reglas que hacen que la derivada sea una función, una transformación lineal. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a escribir aquí. Vamos a suponer que g de x es una función que se forma con la multiplicación de una constante c por una función f de x. Entonces, f de x pues es cualquier función derivable, por supuesto, y c es cualquier constante. Entonces vamos a suponer que c es una constante. Vamos a derivar a la función g y vamos a ver qué relación existe con la derivada de f y la constante g. Y la constante c, perdón. Entonces g' de x es igual, recordemos la definición, es el límite cuando h tiende a 0 de un cociente. Recordemos cuál es ese cociente. Es g de x más h menos g de x sobre h. Cuando h tiende a 0 es que se evalúa este límite. Vamos a sustituir ya la forma de g
que nos han dado, sabemos que g es el producto de una función de una constante por una función f. Entonces, al evaluar x más h dentro de g, obtenemos lo siguiente. Entonces, en donde se encuentra x voy a sustituir x más h. Entonces aquí tendría c por f de x más h. Entonces voy a tener esto c por f de x más h. La c pues no cambia, lo único que va a cambiar es la parte variable en donde se encuentra x. Ajá. Entonces toda esta es g de x más h menos g de x. ¿Pero cuál es g de x? G de x es c por f de x. Y esto está dividido entre h. Bueno, ahora voy a factorizar la constante c del numerador. Eso se puede hacer porque cada uno de los términos en el numerador tienen esa constante c. Entonces esto es c que multiplica a f de x más h menos f de x, ya sin la constante c porque pues ya la factorizamos, dividido entre h. Ahora, esa constante c que multiplica toda la función, podría, por las propiedades de los límites, podría simplemente quedar fuera de todo el límite, porque es una constante. Entonces el límite, de hecho, no depende de c, ¿no? El límite está involucrado en h, pero no en c. Entonces esta es una constante, ya está factorizada, podemos dejarla fuera de todo el límite. Entonces esto sería c, que multiplica al límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, eso no cambia, menos f de x sobre h, y el límite se calcula cuando h tiende a 0. Aquí solamente dejé la constante c fuera del límite porque por las propiedades del límite pues se puede establecer, ya que el límite no depende de c. Y lo que queda, observen que es el límite de f de x más h menos f de x sobre h. Todo esto corresponde justamente a la derivada de f. Todo lo que está aquí en el límite es justamente f' de x. Bueno, eso significa que g' de x corresponde a la constante multiplicada por la derivada solamente de f. Bueno, eso significa que la derivada, lo voy a escribir en otros términos, pero es equivalente, la derivada de c por f de x, que fue justamente esa función g, c por f de x, donde c es constante, corresponde a c, la constante c, fuera de la derivada, multiplicada por la derivada de la función f únicamente. Entonces todas las funciones que estén multiplicadas por una constante se van a poder multiplicar únicamente en la parte que es variable,
y se multiplica todo ese resultado por la constante al final. Ajá. Esta es una regla muy importante. Y nos va a permitir derivar pues más funciones. Cada vez mientras más reglas agreguemos de derivación, vamos a poder derivar muchas más funciones de diferentes tipos. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos con este tipo de funciones que también hemos trabajado de la forma x a la n. Y pues tendríamos que usar esta regla también. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a derivar, por ejemplo, a la función x a la séptima. Bueno, de acuerdo a la regla que acabamos de verificar, la constante, que en este caso es el número 3, esta vez lo voy a hacer paso a paso, después ya lo vamos a hacer de forma más directa, no se preocupen. También tendremos que ir practicando ya el hacerlo de forma más directa, pero ahora me parece que vale la pena detenerse algunos momentos para hacerlo paso a paso. Entonces, el 3 que está multiplicando a la función x a la séptima puede quedarse ahí fuera multiplicando y únicamente derivar a la parte que es dependiente de x. Entonces, el 3 queda multiplicando y la derivada de x a la séptima es 7x a la sexta, que es el exponente reducido en una unidad. Y finalmente, hacemos la simplificación. La multiplicación en este caso son 21x a la sexta. Bueno, este es nuestro resultado, lo vamos a dejar ahí resaltado. Entonces, esto vamos a hacer con las siguientes funciones, en donde se presenta un múltiplo de este tipo de funciones que ya sabemos cómo se derivan. Bueno, esta función menos 5 sobre raíz de x quinta nos queda como menos 5 y únicamente vamos a derivar a la función x. ¿Qué exponente tendría x aquí en el numerador? ¿5 Tres. sobre 2? ¿3 o...? Bueno, antes de derivar. 5 sobre 2. 5 sobre 2, muy bien. Y solamente le falta un detallito. Como está en el ¿El número. menos? ¿Cómo? Menos. menos? El menos, exacto, muy bien. Menos. Ajá, correcto. Entonces 5 medios viene porque la potencia es 5 y la raíz cuadrada da la fracción 2, un medio. Después, como se cambió al numerador, se cambia de signo. Muy bien. Ahora vamos a derivar esta expresión, menos 5. Ahí está. El factor que resulta es negativo. Entonces, lo más conveniente es que yo coloque un paréntesis aquí. Si no escribo el paréntesis y solo si escribo menos 5 medios, esto es incorrecto. Ajá. Entonces, debo de escribir el paréntesis para que indique que es una multiplicación, ¿de acuerdo? Y aquí mismo puedo escribir x elevado a ¿qué exponente? Menos 5 medios menos 1.
menos 5 medios menos 1. Nos da Menos 7 medios. menos 7 medios, correcto. Muy bien, y ahora vamos a simplificar este resultado. Menos por menos es más. 5 por 5 son 25. Voy a dejar ya todo el resultado así con exponente positivo. Son 25 sobre 2. Y x en el denominador va a tener exponente 7 medios. Es decir, será la raíz cuadrada de x elevada a la séptima potencia. Y este es el resultado. Entonces no olviden, es muy importante que sigan las reglas de álgebra en donde pues tenemos que usar paréntesis, siempre que sea necesario. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer un par de ejercicios con una constante. Se pueden ir ya al desarrollo más directo, no necesitan dejar hacer, digamos, este paso intermedio, pueden irse ya directamente al último. Claro, cuando se requiere llevar al exponente al numerador, ahí sí, pero ya, digamos, cuando es un exponente directo, ya tienen aquí el exponente 4 y ya no necesitan hacer ese paso. Ok, nos vamos a ir un poquito más directo. Bueno, vamos a hacer esos 3 ejercicios. Muy bien, aquí ya tenemos en la pantalla la respuesta que nos envió su compañera Angélica. Aquí podemos observar que, por ejemplo, para la número 1, pues primero deja la constante fuera de la integral, perdón, de la derivada, y deriva x cuarta, que tiene como derivada 4x cúbica, después multiplica las constantes y le da como resultado menos 8x cúbica. Muy bien. Vamos con la segunda derivada, la derivada de 5 sobre 2 raíz cuadrada
Aquí solamente hay una cuestión con la notación. Bueno, uno viene de la notación, el otro creo que es el exponente. El 5 está bien, ahí está, pero este 2 que está dividiendo se debe quedar dividiendo, es decir, debe quedar debajo del 5, para que quede 5 medios. También por otro lado, el x debe de colocarse con exponente con signo contrario. No sé si aquí hay un signo menos, tal vez sí, porque aquí dejas el menos 1. Creo que es la cuestión de notación. Este 2 hay que dejarlo ahí como fracción. Esta x es la que no comprendo por qué surge. Esa x hay que omitirla. Vamos a omitir esa x. Y en su lugar, yo lo que te recomiendo es que coloques ya directamente x con exponente negativo. Aquí parece que es negativo, pero no estoy segura. Entonces, si aquí es negativo, hay que quitar este x y este 2 y dejarlo aquí, ¿vale? Aquí quedaría el 2 y sabemos, ¿vale? Entonces así quedaría. Y nuevamente este 2, porque el 2 aquí no tiene exponente negativo, entonces este 2 debe quedar aquí, abajo. Y ya cuando derivas, te queda menos 1/2, que de ahí ya no sé cómo obtienes el 4. O sea, porque el resultado se ve bien, pero no sé cómo lo obtienes, honestamente. El 2 que estaba ahí, yo lo multipliqué por el de abajo, el del medio, lo multipliqué y ahí sale donde salía el 4. Y ya nada más separé cada una de las X, porque es que no alcancé a notar todo, porque no tenía mucho espacio. Y a mí me sobraban 2 X, entonces una la saqué con así que con la raíz cuadrada y la otra la dejé así. Está medio raro, es que no tenía espacio. Sí, pero yo creo que es, nada más hay que revisar esto que te comento. El 2 siempre debe de ir dividiendo, porque ahí está dividiendo, ¿no? Si pasa al numerador, pasaría como 2 a la menos 1, pero como no es una variable, entonces no conviene dejarla en el numerador, déjala ahí como siempre en el denominador. Entonces, ahí hay que cuidar eso. Y después, ya no entendí, x aquí tiene exponente menos 1/2, pero si ya lo derivaste, debe de tener exponente menos 3/2. Entonces sí hay que corregir este resultado. A ver, voy a mostrar para que se comprenda qué es lo que estoy corrigiendo. Y ya mandé el mío también, maestra. ¿Sí? Bueno, ahorita lo Sí, comparamos. yo pensé en el de... Bueno, voy a terminar de hacer las indicaciones para este ejercicio. No sé por qué no puedo cambiar de página. A ver. Ahorita. Ok, vamos a ver el segundo y ahorita vamos el de su compañero. Y hasta el final damos la última respuesta. 1 sobre x a la sexta. 2/3, muy bien, ahí está fuera de la derivada. Sin embargo, aquí ya solo estás escribiendo dx en dx, pero es x a la menos 6, ¿no? Es x a la menos 6 lo que tienes que derivar. Esta es la derivada de x a la menos 6 y su derivada... Bueno, tercera, ¿verdad? Sí, se forma con el producto de 2/3 por menos 6 y ya después x a la... se resta 1 al exponente, que quedaría menos 7. Entonces sí, también aquí hay que corregir. Sí. Bueno, es que bueno, yo primero ahora sí que vi las fracciones y dije, pues, bueno, yo las multipliqué, ¿no? Y ya después de ahí salió el 2 sobre x, 3x a la 6. Ahí los multipliqué. Y luego de ahí empecé a derivar. Sí, yo creo que ese paso no necesitas hacerlo. Podrías en su lugar usar la propiedad de la constante, de que esta constante puede quedar fuera de la derivada y solamente derivar 1 entre x a la sexta, para que no se complique tu derivada, porque si involucras más constantes, se va a hacer más complejo y al final de todas formas tendrías que dejarlas fuera. Entonces
puedes dejarlas fuera desde un principio. O sea, la multiplicación es correcta, pero como que no nos llevan a algo. Vamos a ver el siguiente resultado y ahorita ya comparamos. Bueno, aquí estamos viendo ya el otro resultado que nos compartieron. Este es el de su compañero Francisco. La derivada, igual que en el caso anterior, coincide, menos 8x al cubo, es correcto. Después podemos ver aquí la derivada de 5 sobre 2 raíz cuadrada de x. 5 queda fuera. X a la menos 1/2 y ese 1/2 puede quedar ahí. Ajá, yo aquí agregaría, digamos que en este paso donde dejas 5 fuera, yo creo que aprovecharía para dejar este 1/2 también fuera. Para que arrastres toda la constante completa, que es 5/2. Creo que yo haría ese paso. Aunque el 2 lo dejaste ahí, está bien, solo que podría ser más conveniente dejarlo fuera desde el inicio. Después derivas x a la menos 1/2, te queda menos 1/2, x a la menos 3/2. Cuando multiplicas la constante 1/2 por 1/2 te da 1/4, que está aquí. El menos va a quedar en la... No se alcanza a ver. El menos te va a quedar en toda la expresión. Ese menos es correcto porque viene del exponente. 5 arriba, 4 en el denominador, y el exponente, que es menos 3/2, se convierte en 3/2 en el denominador, que equivale a la raíz cuadrada de x cúbica. Sí, el resultado es correcto. Yo solamente haría esa observación, dejar de una vez la constante 2 fuera en el primer paso, pero es correcto. Vamos ahora con la función 2/3 por 1 sobre x a la sexta. Aquí sí ya fue más directo, el 2/3 queda fuera de la derivada, muy bien. X a la menos 6 y se deriva como, muy bien, ahí los paréntesis los agregaste correctamente. Ese es uno de los errores más comunes que yo a veces observo, que no escriben paréntesis. Ahí está bien el uso del paréntesis. Menos 6x a la menos 7, esto corresponde a menos 6 sobre x a la séptima, y ya cuando multiplicas te queda menos 12 sobre 13. Yo ahí agregaría un paso de simplificación, porque si te das cuenta, se puede simplificar 12 sobre 3, es 4. Entonces te queda menos 4 sobre x a la séptima. Sí. Pero por lo demás es correcto el resultado. Muy bien. Bueno, pues así es como vamos viendo cuáles son ya los puntos que manejan correctamente, los puntos que hay que reforzar en cuanto a notación, en cuanto a uso de signos, no sé, paréntesis o los signos, etc. Entonces, por eso es que me gusta ver cómo van escribiendo para yo poder hacer algunas observaciones. Muy bien, muchas gracias por compartirnos sus resultados. Aquí está el mío, que coincide también con lo que les comentaba. Bueno, como parte final, veremos hoy otra de las propiedades pero bien importantes de la derivada, que en conjunto con la propiedad que acabamos de ver del múltiplo de una función, conforman la propiedad de linealidad de la derivada. Por eso es que es muy importante. Entonces, su verificación no nos va a llevar mucho tiempo, vale la pena dedicarle algunos momentos. Entonces, vamos a hablar sobre la regla de la suma de funciones, por supuesto. Entonces vamos a suponer que f mayúscula de x pues es una función de la variable x, pero esta función se conforma por dos funciones a través de una suma. Entonces f de x es la suma de f minúscula de x más g minúscula de x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a derivar a esta función f mayúscula
como ya lo sabemos hacer, a través de ese límite, entonces la derivada de f de x, pues es el límite cuando h tiende a 0 Ahora, de esta función, pues tendremos que calcular f de x más h. Bueno, vamos a hacerlo primero así. Vamos a indicar con f mayúscula, esto es f de x más h, menos f mayúscula de x sobre h. Cuando h tiende a 0 es que se calcula este límite. Ahora vamos a sustituir lo que equivale a f de x más h, igual que lo hicimos con la verificación para la constante multiplicando a una función. Vamos a evaluar f mayúscula de x más h. Bueno, entonces f de x más h tenemos que evaluarlo con la función f que está formado con la suma. Entonces, si sustituyo x por x más h, voy a obtener lo siguiente. F minúscula de x más h más g de x más h. Todo esto conforma a f mayúscula de x más h, es la evaluación de x en x más h. Todo esto es f de x más h, menos f de x, pero f de x es la suma de estas dos funciones, entonces este menos va a multiplicar a las dos funciones. Menos f de x, puedo escribir primero un paréntesis y ya después multiplicarlo, pero en este caso me voy a ir directo a multiplicar el menos por toda la f que es la suma. Sobre h. Bueno, ahora voy a separar a esta función que se ha construido, la voy a separar en dos partes, voy a agrupar dos fracciones, cada una de ellas por supuesto seguirá con la división entre h, cada una va a estar dividida entre h, y se van a sumar estas dos funciones. La primera será f de x más h con menos f de x. Esas dos funciones las voy a asociar y lo haré también con g de x y su g de x más h. Entonces aquí tengo g de x más h
con g de x. Entonces voy a restar g de x. Observen que lo que hemos construido aquí en realidad es lo mismo que teníamos antes, pero ahora se muestra separado. Ajá. Esa es la única diferencia. Bueno, ahora usando una de las propiedades de los límites voy a separar los dos límites de cada una de las dos funciones. Eso se puede hacer ya que es una de las propiedades de los límites. Entonces aquí tenemos f' de x y la primera función, vamos a escribir aquí la primera función, que es f de x más h menos f de x sobre h. Más, ahora el siguiente límite que voy a separar es el de la segunda función. Esa función es muy parecida a la primera, solo que con g. Ahora es el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Ajá. Hicimos la separación de los límites para cada una de estas dos funciones. Pero, ¿qué es lo que significa este primer límite? Pues ese primer límite corresponde justamente a la derivada de f, es decir, a f' de x. Y el segundo límite corresponde justamente a g' de x. Es decir, que la derivada de una suma de funciones corresponde a la suma de las derivadas. Ajá. De otra forma, lo podemos decir así. Entonces vamos a escribir nuestra regla para este resultado. Entonces dice que la derivada de la función que es f mayúscula, recordemos que es la suma de una función f más una función g. Y lo que nos dice este resultado es que se puede realizar la derivada de cada una de las funciones por separado y después hacer esa suma de derivadas.
Y este pues es un resultado muy importante porque a partir de esta propiedad es que podemos separar la derivada de una suma con la suma de las derivadas de esas funciones ya individuales. Esta propiedad junto con la anterior, les decía, juntas forman la propiedad de linealidad de la derivada. Esta propiedad de linealidad la van a ver también en otros operadores en matemáticas, como integrales, transformadas de Laplace, etc. Bueno, por ahora solo vamos a hacer un ejemplo para usar este resultado que acabamos de obtener. Ahora ya podemos derivar la suma, por ejemplo, de los, no sé, podríamos derivar un polinomio, por ejemplo, que es la suma de monomios. Entonces, la derivada de la función (5x cuarta) más 3x es igual a ¿cuánto? Pues vamos a derivar cada una de estas funciones por separado y luego las vamos a sumar. Entonces, la derivada de x de 5x a la cuarta, ¿cuánto vale? 20x. 20x cúbica. 20x cúbica, exacto. 20x cúbica. Y la derivada de 3x, ¿cuánto vale? Recuerda. 3. Adelante, adelante. 3x cuadrada. El 3, con la propiedad que vimos el día de hoy, queda multiplicando. Y la derivada de x a la 1 la vimos la clase pasada. ¿Cuánto vale? La derivada de x la verificamos. Por ahí se la busca en sus apuntes. 0. No, fue después de la derivada de la constante. La derivada de x la dice 1. 1. La derivada de x vale 1. Entonces, bueno, ese 1 pues ya se omite. Aquí solamente lo dejo para que recuerden después de que revisen sus apuntes de dónde se obtuvo. Entonces, estas derivadas que vamos obteniendo se van a ir acumulando y pues ya todas ellas nos van a ayudar a derivar funciones cada vez más complejas, pero no hay que olvidarlas porque todas ellas son bastante útiles. Y aunque sean derivadas de funciones, digamos, más simples, realmente siempre las vamos a necesitar, aún para funciones más complejas. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. No, profesora. ¿No? Muy bien, pues vamos a seguir practicando derivadas. No se olviden de repasar lo que hayamos visto en una sesión para la siguiente sesión, pues que ya tengan todo un poquito más fresco. Les voy a enviar una actividad, una tarea para esta parte de derivadas usando la definición y luego ya derivadas usando las fórmulas que vamos verificando. Recuerden que el día sábado es la evaluación de límites. Por favor, revisen, estudien ahí sobre lo que hemos visto. También lo vamos a preguntar, no solo lo van a hacer de forma escrita, sino también van a responder a partir de una gráfica los límites que les pregunten. Es un examen muy concreto. Yo pienso que es sencillo de resolver con lo que vimos, pero bueno, de cualquier forma estudien. Nos vemos el sábado, cuídense mucho, que pasen bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, cuídense.